Bem-vindos à Escola de Artes Filosóficas e Místicas Santiago Aranegui. Gracias por compartir este momento tan agradable con nosotros. Estamos localizados en el 7360 de la Coral Way, la suite S14B, Miami, Florida 33155. Nuestro teléfono es 305-267-0117. Les comento, esta escuela se llama la Escuela de Artes Filosóficas y Místicas Santiago Aranegui porque el profesor Santiago Aranegui, quien por más de 30 años dio clases y conferencias y habló por la radio, fue quien la fundó. El profesor Santiago Aranegui pasó al otro mundo mejor en el año 2011, pero la escuela sigue, como siempre, compartiendo con los estudiantes este conocimiento acerca de la divinidad del ser humano. El profesor Santiago Aranegui escribió 3 libros muy interesantes. Uno se llama Un místico en la ciudad, el otro se llama La Cábala, el conocimiento completo, y el tercer libro se llama El retorno de los Atlantes. Todos ellos están disponibles aquí en la librería y también en otros lugares, y representan temas de los cuales continuamente comentamos aquí en la escuela. La pregunta que siempre nos hacen es, ¿qué es lo que hacen ustedes ahí en la escuela? Entonces, hemos resumido todo eso en 4 preguntas, a ver si podemos, contestando estas 4 preguntas, a la larga contestar qué es lo que hacemos en la escuela. La primera pregunta es, ¿a quién suele ser útil el tipo de conocimiento que compartimos aquí? La segunda pregunta es, ¿qué es en realidad lo que se estudia? Y la tercera pregunta es, ¿de dónde proviene el conocimiento? Y por fin, ¿cómo funciona la escuela y qué más hay? Cuando hablamos de a quién suele ser útil el conocimiento, pensamos en un eje, pensamos en un espectro de posibilidades. Hay personas que piensan en ellos mismos como si fueran solamente seres físicos y materiales, mientras que otras personas piensan de ellos mismos como seres divinos y espirituales, quienes a la vez están viviendo una experiencia material. Normalmente, cuando una persona vive una experiencia de materialismo filosófico, o sea, una persona que piensa que es solamente un ser físico, normalmente vive tratando de buscar más placeres en la vida, tratando de evitar dolores, pero no siempre le interesa buscar más profundamente dentro de uno mismo si hay algún otro tipo de verdad que le pudiera mejorar la calidad de vida. Sin embargo, cuando una persona empieza a contemplar la posibilidad de un mundo espiritual, muchas veces busca en la misma religión la manera de contestar algunas de sus preguntas acerca de la vida, del mundo, de la vida después de la vida, ese tipo de cosas. Pero las religiones funcionan más bien mediante un juego de reglas, mediante las cuales la persona trata de vivir su vida. Bueno, existe una otra posibilidad, que es la conocida como el misticismo y la espiritualidad, a través de la cual nosotros buscamos el contacto directo con eso que le decimos el cósmico, que es como Dios o la vida, pero dentro de nosotros mismos, sin la necesidad de un intermediario. O sea que mientras en una religión, la religión en sí pasa a ser un intermediario entre el sujeto y Dios, en el misticismo típicamente contemplamos que cada uno de nosotros seres humanos tiene la oportunidad de aprender a hacer contacto con lo divino dentro de uno sin necesidad de un intermediario. Y de ahí viene esa idea de que somos seres espirituales o divinos, que estamos viviendo parcialmente una experiencia física y momentáneamente. Entonces, la persona que va cambiando, o sea, cuando nosotros vamos cambiando este punto de vista, cuando vamos pasando de un punto de vista más bien materialista a un punto de vista más bien de tipo espiritualista, ese proceso de cambio de manera de cómo vemos la vida le llamamos la evolución espiritual. La evolución espiritual es el cambio en la manera como vemos la vida, la manera como vemos el propósito para la vida y la manera como nos relacionamos con los demás. Ahora, es cierto también que ya los niños, ya las personas, nosotros, cada cual nace con un punto de vista un poquito diferente, y por eso es que
las personas son diferentes, cada cual es diferente. Algunos ya nacen con un punto de vista mucho más espiritualista que otros, otros nacen con un punto de vista más materialista. Todo el mundo puede cambiar. También existe el regreso en ese eje que estamos hablando. Algunas personas son más espiritualistas en la juventud y se convierten en más bien materialistas a medida que la vida le va golpeando y se van sintiendo frustrados, pasan a pensar que no existe un mundo espiritual. O sea que hay varios tipos de cambios posibles. En este caso último le decimos que hubo una involución desde el punto de vista espiritual. También la palabra evolución muchas veces confunde un poco porque pensamos en la evolución tal como enseña la ciencia, la teoría de la evolución. No estamos hablando de ese tipo de teoría aquí, estamos hablando solamente de un cambio en la perspectiva, en el paradigma, en la manera como vemos nuestra vida. Por fin, la palabra espiritual es un tema que es una palabra que también se presta a cierta confusión porque muchas veces pensamos en lo espiritual como los espíritus y la manera de hacer contacto con los espíritus. Y cuando hablamos de evolución espiritual, no estamos hablando de hacer contacto con los espíritus, estamos hablando de un contacto directo, místico, entre uno mismo y su propia divinidad. Entonces, ¿qué es lo que le impulsa a un ser humano a llevar a cabo esa evolución? Bueno, indiscutiblemente, a la persona que, cuando una persona evoluciona espiritualmente o cambia su perspectiva hacia la vida en una encarnación, en una vida, el tiempo mismo es uno de los factores que nos lleva a este cambio. O sea, nosotros no pensamos de la misma manera a los 15 años, a los 40 años o a los 70 años, por darte un ejemplo. O sea, a medida que van pasando los años, el punto de vista de uno mismo acerca de su vida va cambiando y va evolucionando. La otra cosa que muchas veces cambia la vida de uno o el punto de vista hacia la vida es los hecatombes o los desastres o las pérdidas o los problemas, las enfermedades, los cambios en la economía. Muchas veces cuando hay un problema serio, la persona para pensar y descubre ideas nuevas. Uno de mis hobbies es leer y muchas veces leemos acerca de personas que han perdido grandes fortunas y aquella pérdida lo ha impulsado a una búsqueda. ¿Qué fue lo que pasó? Y a través de esta búsqueda descubren también muchas veces el camino espiritual. La otra cosa que puede pasar es lo que se llama un impulso endógeno. Muchas personas que vienen a ese tipo de escuela sienten desde niños, desde la niñez, un impulso hacia lo espiritual que no puede ser contenido. O sea, ya la persona nace con una búsqueda, nace y le interesa leer, preguntar, averiguar, y es lo que se llama un impulso endógeno. Quiere decir que es un impulso hacia lo espiritual que viene de dentro de uno mismo. Y la persona que lo siente, la persona que tiene esa indagación mística, no lo puede contener, necesita seguir aprendiendo y explorando las diversas ideas. Entonces, ¿qué es lo que estudiamos en esta escuela? Estudiamos la maestría sobre nuestra propia vida. Nosotros no buscamos ningún tipo de poder o maestría sobre los demás, ni tampoco sobre el mundo externo. No es interesante porque en cierto aspecto, yo sé que eso puede sonar un poco extraño, pero en cierto aspecto es como si el mundo externo ni siquiera existiera en cierto aspecto. Lo que realmente buscamos es maestría sobre nosotros mismos, ser mejores seres humanos, lograr mejores resultados en la vida, utilizar la mente de una manera más creativa y productiva y poder también de alguna manera ser útil a los demás. Las personas que acuden a esa escuela y a escuelas como esta en todo el mundo siempre buscan la oportunidad para ser más útil a los demás, de la manera según los talentos que tenga cada uno, pero siempre tratando de ser útil. Entonces, viene la pregunta, ¿será que es posible en este sentido de la palabra ser un espiritualista o un místico en tiempos modernos? Porque muchas veces escuchamos objeciones a este punto de vista cuando dicen la vida moderna es muy agitada, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. ¿Será que es posible? Porque no da igual vivir en el año 257 en una aldea, en una montaña, que vivir en este siglo XXI en una ciudad grande, metropolitana. O sea, no da igual, ¿verdad? Las presiones del mundo moderno son demasiadas. Y realmente, desde el punto de vista espiritual, si usted se pone a contemplar la historia,
la experiencia humana en la vida no ha cambiado mucho. Los mismos problemas humanos, me refiero a los problemas humanos, de salud, de dinero, de las cuestiones de relaciones humanas, han sido las mismas en todas las épocas de la historia. Lo único que realmente ha cambiado a lo largo de la historia ha sido la moda, la manera como nos vestimos y comportamos, y también ha cambiado la tecnología o el efecto de la tecnología sobre nosotros. Pero la experiencia humana ha sido la misma siempre. Y nosotros no somos más ocupados que personas que han vivido en épocas anteriores. Por ejemplo, alguien me estaba preguntando sobre eso y yo le estaba diciendo, una cosa sustituye la otra. A lo mejor ellos no tenían que pagar tantas cuentas, por ejemplo, hace, qué sé yo, 1000 años, no sé, pero tenían que lavar la ropa, y lavar la ropa a mano demoraba posiblemente días enteros lavar la ropa. Hoy en día uno pone la ropa en la máquina y se lava rápidamente. O sea, una cosa sustituye la otra. Cocinar, cortar la leña, hacer el fuego demoraba mucho, y puede ser que hoy en día con el horno de microondas se cocine más rápido, por ejemplo. Entonces, no es que antes la vida era más tranquila y ahora la vida sea más agitada. Una cosa sustituye la otra, y la experiencia humana es bastante parecida, la experiencia humana. Entonces, de la misma manera que en la historia han habido grandes místicos y personas como nosotros que buscaron y encontraron su propia divinidad, su propia espiritualidad, de esa misma manera hoy en día, en este mundo moderno del siglo XXI, también existen personas que están buscando y encontrando su propio sol interno, su propia espiritualidad en épocas modernas también. Y usted puede ser una de estas personas. El estudio que llevamos a cabo aquí se da de dos maneras paralelas. Esto es una escuela de lo que se llaman las escuelas iniciáticas. El estudio se da, por un lado, intelectualmente, mediante charlas, y el estudio de pequeñas lecciones que le decimos monografías, y también se da el estudio de una otra manera, independiente una de la otra, que es el aspecto iniciático. Eso quiere decir que se llevan a cabo iniciaciones. Son dos cosas paralelas e independientes, pero complementarias. Una complementa a la otra. Usted puede escoger una sin la otra, pero quiero decir, si la persona desea ese conocimiento completo, eventualmente, tarde o temprano, le interesa típicamente ambos caminos en paralelo. Existen 9 etapas a este estudio, y a esas etapas se le llaman grados. 9 grados intelectualmente, lecciones, monografías, como decimos, y 9 experiencias que le decimos iniciaciones. Y entre esas dos cosas uno saca un provecho místico maravilloso. Entonces, claro, la parte intelectual es muy interesante, porque no da igual estudiar en la casa que estudiar juntos. Cuando nosotros nos reunimos en esas experiencias que llamamos de clases o conferencias, hay algo de mágico, se puede decir así, que sucede, que es el hecho que todos nosotros, porque todos somos estudiantes, todos somos aspirantes al conocimiento, pero cuando nos reunimos en este proceso de buscar más conocimiento, aunque estemos leyendo una monografía, explicándola, pero todos estamos a la vez aprendiendo, y todos aprenden más cuando nos reunimos que pudiéramos haber aprendido individualmente solamente leyendo la monografía en la casa. Y esa es la importancia que tiene la asistencia a la charla. O sea, no existe otro interés que no sea ese, y todos nos beneficiamos. Muchas veces la persona pregunta un poco más acerca del aspecto iniciático, y de eso solamente le puedo comentar que lo bonito del aspecto iniciático es precisamente que no te expliquen nada. Usted dice, ¿cómo es eso? Claro, para que usted tenga su propia experiencia. Cualquier cosa que yo le pudiera decir del aspecto iniciático sería meramente y sencillamente una opinión personal, una interpretación personal de este que le habla, y a lo mejor no es su apreciación de lo que pasó ahí. Entonces, para darte a ti la oportunidad de tener su propia experiencia, se sugiere no hablar del tema. Si es que el camino iniciático es para usted, cuando le llegue el momento y usted se inicie, entonces usted verá cómo es el proceso. Son experiencias simbólicas de una naturaleza espiritual, muy agradables, muy bonitas, y eso es todo lo que podemos comentar por el momento.
Entonces, viene siempre la pregunta, bueno, dame una idea, ¿qué es lo que estudiamos en estos 9 grados? Básicamente, empezamos con un estudio profundo acerca de la dualidad en el ser humano, que es más o menos con lo que empezamos a hablar aquí. La dualidad se refiere al aspecto humano y el aspecto divino, que se encuentran ambos dentro de nosotros. Estudiamos la estructura y la función de la mente, estudiamos eso que se llama la conciencia, estudiamos toda la ciencia de lo que es la fuerza vital, estudiamos la meditación, los antiguos filósofos, la época griega, por ejemplo, estudiamos la sanación, técnicas mediante la meditación y la dirección de la fuerza vital para mejorar la salud. Estudiamos los fenómenos psíquicos como la transmisión del pensamiento, la proyección astral, estudiamos la visualización e inclusive el reencuentro hacia las vidas pasadas, y también estudiamos profundamente la relación entre el ser humano y Dios. Y ahí tiene básicamente un bosquejo muy sencillo de lo que comprenden esos 9 grados. Cada uno de esos grados cuenta con un promedio de 10 o 20 lecciones. Cada una de esas lecciones puede demorar 1 o más semanas, así que el proceso completo puede ser que tarde inclusive un par de años, pero no es una carrera del tiempo, es un proceso de desarrollo interno. Entonces, la otra pregunta es, ¿de dónde proviene todo eso? Nada de eso fue inventado aquí en Miami, todo eso proviene de escuelas muy antiguas. Realmente, todo este conocimiento proviene de la antigua Atlántida. Yo sé que para algunos la existencia del continente Atlante es un mero mito, un concepto mitológico. Sin embargo, hay muchas fuentes fidedignas, autoridades, inclusive académicas, que mantienen que es correcto que existió un continente aquí, donde está el océano Atlántico, que se llamó a sí mismo la Atlántida. Y en este continente había una raza, un grupo de personas, la gente que vivía ahí, que llegó a un alto grado de desarrollo místico, un desarrollo filosófico, inclusive también de una manera diferente a la nuestra, pero un alto desarrollo tecnológico también. Cuando la Atlántida empezó a fragmentarse mediante movimientos sísmicos, algunos de esos grandes maestros de la Atlántida emigraron a diversas partes del mundo. Entre ellas tuvieron una colonia principal o un lugar principal a donde fueron, que es el lugar que hoy en día llamamos el Egipto. Y por lo tanto, este conocimiento pasa por el antiguo Egipto. Por eso esos maestros construyeron templos y estructuras como la Esfinge, como la Gran Pirámide y otros templos más en el antiguo Egipto. Y ahí tuvieron escuelas, lo que se llaman las escuelas de los misterios, fueron fundadas ahí, y de ahí proviene la manera esta que tenemos aquí de presentar este conocimiento. Eso de dividirlo en grados, iniciaciones, toda esta estructura fue desarrollada en el antiguo Egipto miles de años antes de la época cristiana. Luego, los filósofos griegos, ya estamos hablando 300, 400, 500 años antes de la era cristiana, esos filósofos que tanto estudiamos y hablamos hoy en día, Platón y compañía, toda esa gente también se trasladó al Egipto y recibió el mismo conocimiento iniciático en el antiguo Egipto. Entonces, la línea esa del conocimiento pasa por Grecia y por fin pasa también por el periodo romano. En las edades medievales, las edades oscuras, como decimos, que fueron épocas de mucho oscurantismo, de hogueras, de matarse la gente, de torturas. Esa misma época también fue una época de mucho misticismo, aparentemente algo contradictorio, pero mientras la vida pública sucedía, como más o menos ya sabemos, existían en los monasterios grandes monjes, quienes a la vez eran grandes místicos, quienes conservaron y propagaron este mismo conocimiento místico, y por eso es que todo llega a nosotros hoy en día. Las estructuras que todavía existen en el antiguo Egipto todavía representan un misterio para la ciencia moderna. Cómo es que se pudieron construir, cómo es que duran tanto tiempo, cómo es que tenían la tecnología de la precisión geométrica para construir la pirámide, transportar las piedras, y posiblemente ahí mismo está, en las mismas estructuras, está marcado el gran conocimiento que tenían esos grandes maestros, y es el mismo conocimiento que existe hasta la fecha presente
y es el conocimiento que compartimos en esta escuela. ¿Cómo funciona la escuela entonces? Muy sencillo. Tenemos varios aspectos en la escuela. Tenemos el aspecto iniciático, que funciona, como le digo, independiente del aspecto de la escuela en sí, de las clases. Tenemos también una pequeña tienda que puede ofrecerle algunos recursos que muchas veces son difíciles de conseguir en otros lugares, como libros especiales y todo eso, pero es un servicio al público lo que podemos proveer. La escuela la escuela en sí está dividida también en 3 funciones. Tenemos en sí la parte filosófica y mística, que son ciertas conferencias. Tenemos una serie de charlas y conferencias que se dan a lo largo de toda la semana. Y tenemos algo muy bonito que se llama la escuela dominical, que es para niños. O sea, niños de 7, 8, 9, niños y niñas, evidentemente, que se reúnen los domingos, por eso le dicen escuela dominical, y estudian este mismo conocimiento, pero con maestros especializados en la enseñanza de los niños, y le plantean todo eso mismo, pero de una manera preparada específicamente para llegarle más bien a los niños. No es clase de religión, es misticismo, pero adaptado a una manera de enseñar específicamente para los niños. Eso será los domingos por la mañana. La Escuela de Artes Filosóficas y Místicas nos reunimos los martes y los jueves. Hay distintas clases, hay como 4 clases por semana, y normalmente uno empieza con una charla de introducción, luego hacemos como 3 charlas o 3 clases de lo que se llama el armonium. El armonium es una oportunidad que tenemos de armonizarnos un poquito, y luego uno empieza el ciclo de clases que se dan aquí los martes, y eventualmente pasamos a otro ciclo de clases. Son como 4 niveles diferentes en lo cual estudiamos los diversos grados. Los grados más avanzados se dan los jueves, pero hay que empezar por esta secuencia. Cualquier persona que desee más información puede llamar y consultar. La directora general de la escuela se llama Maricela Aranegui. La administración general se da por Niurka Quiñones, y si usted la llama al 305-267-0117, ella le puede dar cualquier tipo de información acerca de las clases, los cursos, las charlas. Aparte de eso, durante toda la semana y los fines de semana hay otros tipos de charlas y clases que no son las clases esas de misticismo. Por ejemplo, se dan clases de astrología, de reiki, de hipnosis, de varios otros temas interesantísimos, de feng shui, distintos temas, y cada mes o cada semana hay clases diferentes. Niurka le puede informar todo eso, qué clases hay, qué costo hay, todo ese tipo de cosas. Mi nombre es Flavio Souza Campos, y con mucho gusto aquí estamos para servirle. Espero conocernos pronto en una de esas charlas, y el día que venga, por favor, salúdame para que nos conozcamos en persona. Muchísimas gracias por su atención. Nos conoceremos físicamente en breve. Muchas gracias.